al principio hicimos lo que sería el proyecto vivienda, que en sí el proyecto consistía en realizar una vivienda de dimensiones muy estrictas, que vendría a ser 6 por 9 por 25. Pero para llegar a ello, al principio hicimos cartografías que vendrían a ser los mapeos del lugar a donde que fuimos a visitar, que en este caso era Previ, un lugar que está situado en Por los Olivos. Y fuimos investigando varias casas de diferentes arquitectos como ya se había planeado. A partir de ello fue donde se hicieron las cartografías y bueno, el ejercicio era ver qué situaciones se encontraban en las familias, más que espaciales, eran las situaciones que se daban, por ejemplo, los lugares de encuentro o los lugares en que había más conexión de Wi-Fi, etcétera. Luego, a partir de ello, hicimos composiciones volumétricas que eran abstraídos de las cartografías. Por ejemplo, bueno, en mi caso, la cartografía que hice se situaba los lugares de encuentro, los lugares donde había mayor luz y de ahí también los lugares en que había mayor circulación. Entonces decidí que en la composición volumétrica todo girara en torno a un eje. Por ello es que esas composiciones se daban de acuerdo a las cartografías y te salían, distintos volúmenes, ¿no? En realidad fueron 3 volúmenes los que quedaron para después de eso llegar al proyecto final, bueno, al proyecto parcial que sería el de la vivienda. Y bueno, esa vivienda, como ya te mencioné, estaba con unas dimensiones estrictas y también era un requisito que sea entre dos medianeras, lo cual se hizo un poco más complicado para el taller y para todos nosotros, pues. Así que tuvimos como 4 a 5 críticas de esas y ya de ahí quedó. Y la iniciativa de ese proyecto era de que llegue la luz a todo. Y aparte de eso, encontraba bastantes situaciones espaciales y que la familia la familia que debería estar en la casa consistía de los papás, 2 hijos y podría ser un abuelo, una abuela o 2 abuelos. Y ahí después fue cuando se realizó el segundo proyecto, que ya era el proyecto final, era sobre un proyecto comunitario, el cual se desarrollaba en Lurín, en el estadio Julio Ceteio. Así que, bueno, antes de iniciar todo eso, también fuimos al estadio, investigamos el lugar, tomamos fotos, hicimos mapeos, todo. Y ya a partir de eso fue cuando nos dieron el ejercicio de mapear todo el lugar en una maqueta colectiva, representando el estadio y, bueno, las casas vecinas, ¿no? Ya a partir de eso, tú escogías un lugar de todo el estadio, ya que era empinado. O sea, el estadio era, ¿cómo decirte? Era toda la cancha de fútbol y todo estaba elevado al contorno. Así que tenías que escoger un lugar de ese estadio para realizar tu proyecto ahí. De ahí, luego de hacer eso, en vez de las cartografías, esta vez hicimos pop-ups, que también eran una situación abstracta, lo que se buscaba más o menos en el taller para explorar más situaciones espaciales y a partir de esos pop-ups llegar al edificio comunitario, que vendría a ser la guardería, que en este caso, claro, en este caso se propuso la guardería, pero no tanto como un lugar preconcebido, sino más bien como una guardería que funcionara tanto para los deportistas, bueno, los niños que ingresaran, o por ejemplo los hijos de los deportistas o del público, y tanto para el público. Por ello es que se pusieron, bueno, el programa era de diferentes aspectos. Bueno, obviamente para los deportistas que necesitabas el vestuario, los baños, de ahí el área colectiva o el del uso múltiple, que vendría a ser para todos aquellos que fueran al estadio. Y bueno, el lugar de la guardería, ¿no? Que era para niños de 3 a 6 años. Entonces tenías la sala psicomotriz, bueno, el comedor, que podría ser comunitario o también para los niños. Bueno, obviamente, bueno, también había la biblioteca, que era para los niños de 6 años, y había una área extra que era para todos aquellos que quisieran ingresar.
Bueno, a partir de después de de los pop-ups, eh, hicimos 4 o 3 pop-ups y luego después de eso, como conclusión, tenía que salir un pop-up que sea ya el reflejo de todos ellos. Ya con el pop-up se tuvieron que analizar todo lo que pasaba y eso mandarlo al proyecto final. Ya, y después situar el proyecto final en el territorio que se había elegido. Y bueno, de ahí hacer los planos y todo lo demás. En mi caso yo hice planos expresivos, que los hice de esa forma porque creí que en vez de que sea tan técnico, con los expresivos se podría mostrar qué lugares están siendo más expuestos o no hacia el público y también qué zonas eran más intervenidas, ya que era un proyecto más de excavación y de emplazamiento. Yo creo que en sí la metodología sí estaba buena porque al experimentar las situaciones abstractas como las del Popa, las cartografías e incluso analizar las fotos que tomamos de los diferentes territorios hizo que exploráramos más las situaciones espaciales. O sea, no solo tanto de ver el lugar y ya sabes qué está pasando, como un vacío, hay un vano o una excavación, sino ver qué cosas más podría traer después o las consecuencias de lo que podría pasar. Entonces, los traptos sí, aunque sí es un poco tedioso, sí bastante, lo cual fue una dificultad para todos. Eso sí, podría asegurar que te ayuda para el proyecto final que estarías haciendo. En, respecto a lo que cambiaría el taller, sería no cambiar, sino como un apoyo, el que nos den más sugerencias de situaciones abstractas, por ejemplo, en este caso, para lograr algo que realmente complemente mi proyecto, porque muchas de las situaciones abstractas que hicimos no reflejaban del todo en el proyecto, sino obviamente teníamos varias otras referencias. Um, y sería más que todo que los profesores o los arquitectos nos den más referencias de situaciones espaciales abstractas para llegar a tal punto. ¿No? Y de ahí, no, nada más. De ahí todo lo demás sí es muy recurrente al taller. Bueno, el taller se titula Vestigio y el vestigio es la parte más importante del proyecto. Es como si nosotros fuéramos 100 años más adelante y todo se hubiera destruido y lo único que hace de las edificaciones fuese lo más importante los pilares, como las columnas. Eso es un vestigio. Entonces nosotros durante la primera etapa tenemos que aprender a rescatar la parte más importante que nosotros creemos que hemos descubierto a la hora de ir. Esta vez nos tocó intervenir en Nieve Nieve, que es más al fondo de Cineguía. Es un asentamiento bastante pequeño con una huaca y que está bastante cerca al río. Es un pueblo bastante pequeño y con bastantes limitaciones económicas. Lo que me parece chévere también es que en el taller siempre intervienen en lugares distintos, nunca es en el mismo sitio. Y siempre es alrededor del Valle del Río Lurín. Entonces, eso hace que tanto los alumnos como los profesores siempre exploren y, y siempre se estén apoyando constantemente. Los alumnos y los profesores aprenden de la misma forma. En la primera parte es full trabajo grupal, es intervenir en el pueblo y bueno, hicimos maquetas grupales, 2 maquetas grupales que por un lado fueron una pesadilla, pero por otro lado aprendimos un montón, aprendimos a trabajar en equipo. Luego cada uno eligió su programa de acuerdo a lo que había rescatado del lugar. Yo elegí una posada para la gente que iba a ir a visitar y justamente tenía que trabajar con mi compañera al costado, siempre tenía que hablar con los de mi grupo, siempre tendríamos que trabajar en equipo porque ese taller se trata mucho del trabajo en conjunto. Este, y la segunda parte fue una parte más paisajística. El taller se dividió en 6 terrenos y
y cada grupo elegía el ámbito en que quería trabajar. Nosotros elegimos ámbito producción y con ello yo elegí mi programa también y al final al final la intervención fue muy paisajística y me pareció bastante importante la última parte porque ahí aprendí a ver bastante el entorno, no simplemente enfocarme en un lote. A mí me encantó el taller porque, para empezar, el hecho de que los profesores siempre ayuden a los alumnos a proyectar en distintos sitios le da un plus. También son los profesores, porque los profesores siempre te apoyan. Si tu proyecto está mal, no te dicen qué hacer, pero sí te dan a entender qué es lo que está bien para que tú solito puedas hacerlo mejor. Por ejemplo, a mí en la segunda parte me fue recontra mal. Inicié muy mal. De hecho, mi proyecto fue titulado El fracaso. Y, y también el muro de Berlín y todo el mundo se rió conmigo. Pero después, justo en esa crítica entendí qué es lo que estaba mal y cómo podía corregirlo. Y después cada crítica lo iba mejorando, cada crítica lo iba mejorando hasta que dejó de ser un fracaso. Pero el hecho de que los profesores siempre me apoyasen, eso me ayudó bastante, porque no hizo que en algún momento me frustrase ni que dijera, empecé mal y voy a acabar mal. Eso nunca pasó. Este, también, también me gustó mucho el trabajo en grupo, porque uno no debe aprender a trabajar en grupo al final de la carrera o cuando recién está ejerciendo, sino que desde un inicio.